Recuerda suscribirte, darle like, compartir, para que yo así pueda seguir haciendo más contenido y subiendo más audiolibros. Petróleo, por el autor y escritor Upton Sinclair. Capítulo 1, parte 5. Los dos habían tenido que asistir como testigos poco tiempo antes a un litigio judicial a consecuencia de un accidente de automóvil. El secretario del tribunal requirió al magnate, llamándole por su nombre, señor Arnold Ross, y luego llamó al hijo, señor Arnold Ross, hijo. El chiquillo demostró que comprendía la importancia de un juramento y cantó con precisión y exactitud lo que había presenciado. El acto contribuido en gran manera a que se formase una conciencia jurídica en el muchacho. Cada vez que ocurría en el viaje alguna irregularidad, la imaginación del niño trasladaba el caso a sus recuerdos del pleito. No, excelencia, aquel hombre no tenía nada que hacer a la izquierda del camino. Estábamos muy cerca de él, y no tuvo tiempo de adelantar el coche que le precedía. O bien, excelencia, el hombre iba por el lado derecho de la carretera. Era de noche, y llevaba las luces encendidas. Ya se sabe, excelencia, que un peatón debe ir de noche por la izquierda, para poder distinguir los vehículos que llegan en dirección opuesta. En el transcurso de tales fantasías, el pequeño daba saltos sobre el asiento. ¿Qué te pasa, hijo mío? Quedaba algo cortado, porque no quería reconocer que se había dejado arrastrar por su imaginación. Pero papá lo comprendía todo, y sonreía. Demontre, con el chicuelo ese, siempre con sus fantasías en danza, saltando de una cosa a otra. El espíritu de papá era distinto. Gustaba de permanecer aferrado a un mismo pensamiento. Las ideas pasaban por su cerebro en lenta y grave procesión. Sus emociones parecían salir de un recipiente que necesitara mucho tiempo para caldearse. A veces, en el transcurso de sus excursiones y viajes, permanecía callado horas enteras. El hilo de su pensamiento era como la corriente de un río que desaparece entre rocas y arena. No sentía entonces más que una sensación difusa de bienestar envuelta en opulento abrigo, un accesorio, por decirlo así, del motor suave y bien dispuesto que funcionaba en un baño de aceite caliente. Si hubiera podido disecarse la conciencia individual del magnate, su yo se hubiera hallado, en vez de ideas, estados del organismo, del tiempo, del coche, referencias inmediatas, cuentas de banca, o bien una representación del pequeñuelo sentado a su lado. La expresión oral de tales cosas era para él entretenida en exceso, y por costumbre gustaba de captar el conjunto y la síntesis. Pensaba, por ejemplo, el conductor de este coche fue el carretero Jim Ross, y luego una razón social, J. A. Ross y compañía, propietaria de los almacenes generales de Queen Center, California. Actualmente soy J. Arnold Ross, magnate del petróleo. Digiero fácilmente el desayuno y tengo un poco de calor porque el sol empieza a picar
y llevo un abrigo grueso. Tengo en Lobos River un pozo nuevo que produce 4.000 barriles de petróleo y posee 16 pozos que estoy sondeando en Antelope. Voy para Beach City. Pensó a firmar un contrato dentro de 2 horas, porque seguramente podré correr a mis anchas y llegar a tiempo. Bonnie está sentado a mi lado, tiene buena salud, es animoso y robusto. Para él será todo lo que tenga, y seguirá mi obra, salvo las malas acciones que he cometido yo. No tendrá tampoco los penosos recuerdos que yo tengo. Será razonable, y seguirá al pie de la letra mis indicaciones. Mientras el padre discurría así, el niño iba, imaginativamente, de un tema a otro, como el saltamontes en la pradera. He aquí su sololoquillo. Salta una liebre, de orejas grandes como una mula. ¿Por qué ha de tener las orejas tan transparentes? Y aquel pájaro fino y esbelto, rápido como un caballo de carreras, negro, pardo y blanco, con cresta y cola húmedas. Si el terreno era seco, ¿dónde podía bañarse el pájaro? En la carretera se ve el cadáver mutilado de una ardilla que quiso atravesar la carretera y cayó bajo los neumáticos de un coche. Pasarían más coches hasta reducirla a polvo, que disgregaría el viento. No hay que decir nada, papá, porque me contestaría que las ardillas propagan las infecciones, las ardillas o sus parásitos. De tiempo en tiempo se producían enfermedades, pero era preciso silenciarlas para no perjudicar el tráfico en ciertos terrenos. El niño pensaba en la vida de aquella ardilla, aniquilada repentinamente. Qué cruel era la existencia y qué extraño poder era el de la fatalidad. Papá no podía dar explicaciones, y hasta pensaba que la explicación era imposible, porque las cosas eran necesariamente así. Se cruzaron con un carro, desvencijado cargado de utensilios caseros. Para papá, aquel carro era un obstáculo, pero Bonnie vio 2 muchachos de su edad que le miraban con ojos indiferentes y sombríos. Eran pálidos y parecía que no se alimentaba bien. Otro motivo de reflexión, porque había pobres y nadie les ayudaba. En este bajo mundo, pensaba papá, era preciso empezar por ayudarse a sí mismo. Bonnie era el nombre familiar con que se designaba al niño. Su madre empezó a llamarla así de pequeño porque era de carácter dulce, tenía la tez morena, el temperamento ardiente y afectivo, y porque le vestía con un blanco, suave y aterciopelado suéter. Tenía ya 13 años, y le molestaba que le designaran con aquella palabra, que, en labios maternales, significaba gazapillo. Sus camaradas abreviaron el nombre, y le quedó Boone. Era gracioso, elegante, gentil, de caballeros y cabellos castaños, ondulados, que alborotaba el viento, brillantes ojos pardos y buen color por la anda al aire libre. No iba a la escuela, pero tenía un profesor en casa. Estaba destinado a ocupar en el mundo el lugar de su padre. Se iba con él a hacer excursiones. Era porque tenía que familiarizarse con el oficio de millonario. Su vida era maravillosa. Siempre se le revelaban nuevos horizontes y distintas maneras de vivir. Ciudades y aldeas
desfilaban ante su mirada atónita: coches, caseríos, comercios con rótulos extraños, panoramas variados, sorpresas continuas. Se podía leer durante todo el viaje. En los cruces, los postes indicadores resumían una lección de geografía, con la lista de los pueblos y distancias. Se podía calcular la velocidad media haciendo un provechoso ejercicio de aritmética. Grandes carteles prevenían el peligro en curvas, descensos, patinajes, cruces y pasos a nivel. En la gran carretera había banderolas y letreros luminosos. Loma Vista, bienvenidos a nuestra ciudad. Un poco más lejos, Loma Vista, límite de la ciudad. Adiós. ¿Vuelvan otra vez? No faltaban anuncios destinados a amenizar el viaje, a aconsejar el uso de las cámaras Kodak. Ante los panoramas espléndidos, no se sabía cuál elegir. Un fabricante de neumáticos, recordó, había colocado grandes siluetas de madera representando un jovencito que agitaba una bandera. Papá decía que aquel muchacho se parecía a su hijo, y éste opinaba que la silueta tenía parecido con un retrato de Jack London que había visto en una revista. Otro fabricante de neumáticos había hecho colocar un gran libro abierto en las inmediaciones de los pueblos. Era un relato instructivo de las condiciones de cada localidad. Decía que en Citrus se plantaron los primeros naranjos de California, que Santa Rosita cuenta con las mejores fuentes radiactivas del oeste de las montañas rocosas, y que en los límites de Crescent City el padre Junípero Serra convirtió 2000 indios al cristianismo en 1769. Entonces se daba cuenta el viajero de que aún había gentes dedicadas a convertir a otras. Iban por las grandes carreteras con botes de pintura multicolores y decoraban las rocas y los edificios ferroviarios con curiosas inscripciones. Prepárate a compadecer ante tu Dios. En una placa se leía: paso a nivel, deteneos, miren, escuchen. La compañía de ferrocarriles, según explicó papá, no quería aparecer como responsable directa de la propaganda religiosa, ya que si tomaba en serio el apostolado, se arriesgaba a tener que responder a demandas y daños además de perjuicios. Jesús espera, se leía en una roca. En otra inmediata habían escrito: almuerzo con pollo, $1. No faltaban anuncios divertidos relativos al arte gastronómico, recordó el muchacho. Al parecer, nadie pensaba sino en comer, y todo el mundo quería demostrar buen apetito. Se anunciaba el emparedado de salchicha con mostaza, porque se comía mucho en el país. Los lugares que se destinaban a comer tenían los nombres más extraños e ingeniosos. El humor se difundía por las paredes en rótulos que abrían el apetito. Tenemos confianza en Dios, pero es preciso pagar al contado. No pongan peros al café, porque tarde o temprano también serán ustedes débiles. Tenemos un contrato con el banco. El banco no expende sopa, ni nosotros aceptamos cheques. Fin del capítulo.